El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió este domingo su sexto y último informe de gobierno desde la Ciudad de México, a un mes de que Claudia Sheinbaum tome posesión del cargo. Entre varios temas, el funcionario destacó los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que han tenido un impacto incluso a nivel internacional y abonado al tema migratorio. Sin dejar de lado aquellos logros turísticos como el proyecto del Tren Maya y los relacionados a materia de seguridad con la disminución del índice de delitos como robo, secuestro o feminicidios. Al inicio de su intervención, el jefe del Ejecutivo local habló sobre las acciones implementadas para frenar a lo que él llama política de corrupción, con la presentación de 20 reformas constitucionales. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación. De esa forma comparó sus números con los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en cuanto al nivel de pobreza que se vive en México. Aseguró que mientras en sexenios pasados cada mes se empobrecían 100,000 personas, en su gestión fue lo contrario. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios, como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45,000 hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. López Obrador siguió con su mensaje al resaltar los programas sociales que han beneficiado a millones de personas de diversos sectores considerados como vulnerables. Los adultos mayores del país reciben una pensión de 6,000 pesos bimestrales. 482,000 personas con discapacidad son apoyadas con 3,100 pesos bimestrales. Se otorgaron 10,878,500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1,032,895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa. Este 2024 el monto bimestral de esa beca ha sido de 5,600 pesos. También habló sobre los apoyos que se otorgan a madres solteras y a los padres de familia para el mantenimiento de más de 174,000 escuelas públicas. Además, hizo mención de los recursos destinados al rubro educativo. Hemos aumentado en el sexenio el sueldo de los trabajadores de la educación en 48%. Y ningún maestro o maestra de educación básica dependiente de la federación gana menos de 17,000 pesos mensuales. Se ha basificado a 960,000 trabajadores de la educación. Se han creado 202 universidades para el bienestar Benito Juárez, en las zonas más pobres y marginadas del país, donde estudian becados 56,000
464 alumnos han egresado de esas universidades, 7.755 estudiantes, de los cuales 3.299 ya se han titulado. Por otro lado, el presidente de la República comentó sobre el sistema de salud, uno de los temas más criticados de su gestión por la falta de medicamentos y la contratación de profesionales médicos de Cuba. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. El IMSS Bienestar cuenta con 11.935 unidades médicas o centros de salud. 11.935. Tomen en cuenta que son poco menos de 2.500 municipios y nada más centros de salud son 11.935. 669 hospitales, 42.322 médicos generales, 126.762 enfermeras y 30.346 especialistas. Este es el sistema de salud para los que no cuentan con seguridad social. Cuando llegamos a la presidencia, el sector salud contaba con 129.482 médicos generales y especialistas. Ahora hemos contratado a 48.736 más, incluyendo a 5.000 médicos de la hermana República de Cuba, que les agradecemos mucho. Señaló que de acuerdo con sus cálculos se han ahorrado alrededor de 2 billones de pesos durante el sexenio por acciones contra la corrupción. De hecho, ejemplificó que el combate al huachicol generó ahorros por 342.000 millones de pesos, lo que costó a la nación construir la refinería de Dos Bocas. Puntualizó que el presupuesto anual pasó de 5.3 billones en 2018 a 9.1 billones en 2024, es decir, se incrementó en 71.7% en términos nominales y que el crecimiento de la deuda pública ha sido menor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Con el primero, la deuda aumentó 7.4 puntos de Producto Interno Bruto, mientras que con el segundo 8 puntos. En 2024 será de 6. Cuando llegamos al gobierno, la economía de México ocupaba el lugar 15 en el mundo. Ahora está en el lugar 12. México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36.000 millones de dólares y solo en los primeros 6 meses de 2024 se han recibido 31.000 millones de dólares de inversión foránea. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Asimismo, presumió las cifras en cuanto a empleos que se incrementaron durante su sexenio. Cuando llegamos al gobierno, había 20.079.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ahora son 22.389.835 hasta ayer. Es decir, 2.310.000 empleos más formales. Somos el segundo país. Y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo. En otro tema, el mandatario nacional subrayó la austeridad que caracterizó a su gobierno al exponer que ya no hay sueldos elevados para servidores públicos de la Federación, ni pensiones millonarias a expresidentes. La austeridad republicana se convirtió en una realidad
bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y pongo otro ejemplo de muchos. Desde que llegamos al gobierno no se ha comprado un solo vehículo para funcionarios. Ahora ya va a corresponder renovar el parque vehicular. Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de la reforma al Poder Judicial, lo que ha generado manifestaciones en varios estados de la República. Hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. El presidente culminó su informe al afirmar que a los pendientes de su administración se les dará continuidad con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al poder. Pero ya se tiene uno que ir, o se va uno, porque así lo decidió el creador, ¿sí? O la ciencia o la naturaleza. Pero qué felicidad que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.